Muy buenas noches, de tíos. Usted decide que lo cremen después de muerto, ¿no? Dice, yo quiero que me cremen. Por ahí otro señor dice, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. El otro dice, a mí como el pirata del vals, que me arrojen al mar. Así como he vivido al azar quiero ir. Ya. Ha causado revuelo este tema de un comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema de las cenizas, ¿no? Informo rápidamente, hasta donde yo tengo, me corrigen y me precisan los señores. El tema es muy simple, nada nuevo, nada extraño, nada que no sea doctrina de la iglesia de siempre. A la gente hay que enterrarla en el campo santo. Eso es lo que ha enseñado la iglesia siempre, siempre de siempre. Y en el caso de la cremación, la iglesia no la prohibió expresamente, no la recomienda, pero no la prohíbe. Lo que sí dice es que si se cremó, tiene que estar pues, en un campo santo. La razón es la siguiente. Yo quemo a mi pariente y lo tengo ahí en un florero en mi casa. Y en realidad, el cuerpo de los difuntos es una expresión de su ser, y el cementerio es el lugar donde duermen los difuntos esperando la resurrección. Tiene esa lógica, ir a visitarlos, ir en peregrinación, en romería, dejarles flores, tenía ese sentido de rezar por ellos, que es una de las obras también de piedad importantes en la vida de los cristianos, y que diferenciaba a los cristianos de otras prácticas. ¿Por qué? Porque en otras confesiones no tiene sentido rezar por los muertos, en el catolicismo sí, y para rezar por los muertos es bueno ir a un lugar sagrado. Se ha levantado una polvareda polémica, mucha gente dice que es un interés crematístico de los cementerios católicos porque el entierro cuesta tanto, etcétera, etcétera, etcétera. That's it. Ese es el tema. Creo que ese es el argumento más opiniones, ¿no? O sea, hasta los impuestos que son metidos económico ahí. Pero creo que una vez más se utiliza cualquier cosa que suceda desde el Vaticano para atacar a la iglesia desde ciertos lugares, y con mucha ignorancia muchas veces, ¿no? O sea, la mayoría de gente pensó que lo que se había dicho por los titulares que manejaban los medios es que la cremación está prohibida. Ya, eso no es verdad, eso no pasó nunca. La iglesia no ha prohibido la cremación, no la recomienda, pero no la prohíbe. Pero incluso el documento creo que dice que se ha vuelto un medio, me parece, ordinario ahora, sí, por la utilidad que se le da, ¿no? Pero que igual recomienda lo otro. Y lo que sí deslegitima la iglesia como práctica católica es que agarren las cenizas y las desperdíes pues, en el aire, las metas a un árbol, las tires al mar, porque lo que está explicando el documento es que eso sabe a panteísmo, pues. O sea, yo vuelvo a ser parte del universo, qué sé yo, I'm a child of the universe. Entonces, ese rollo sí tiene su rollo doctrinal, porque el panteísmo, pues, no es cristianismo. Y hay otro tema que también causó revuelo, ¿no? La persona que no quiere ser católica, que no quiere estar en la iglesia dice, bueno, que no le hagan la misa de exequias, pero es como muy lógico. Habría que respetar el deseo de esa persona, o sea, no quiere saber nada con la iglesia el caballero. Y la iglesia está obligada a hacer una misa de exequias, pero en vida no quiso nada con la iglesia. ¿Por qué tendríamos que hacerle misa? O sea que incluso en los titulares que señalan, digamos, que la prohibición es sobre el esparcir cenizas, falta una palabra, pues que la iglesia dice eso para sus fieles. Claro. Entonces, es también pues medio extraño la cantidad de voceros gratuitos que hoy en día tenemos los católicos, ¿no? O sea, se ha convertido varios. Ateos, anticlericales, progresistas, nos están defendiendo gratuitamente. Haciendo que abramos los ojos. Haciendo que abramos los ojos, ¿no? Estamos está polarizando. O sea, entonces, ahora, honestamente también hay otro ángulo, y es que con la cantidad de problemas que hay en la iglesia, la verdad es que comenzar a pelarnos por los muertos, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo es el contexto en el que das esto. Es como que estás hablando de fútbol todo el año y de pronto un día hablas de natación. Claro.
o sea, no... Sí. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha sucedido es que se está revelando una profunda ignorancia de muchos líderes de opinión y de algunos medios de comunicación cuyos jefes editoriales, cuyos columnistas han demostrado esta semana una gran ignorancia en su formación de fe y en el conocimiento, aunque sea cultural, No, religioso empecemos por ahí, del claro, catolicismo. o sea, A mí me sorprendió, por ejemplo, un artículo que leí de Patricia Ah, Labarte, no, que en Patricia verdad, del Río, pensé que ibas a decir. Patricia del Río, perdón, Patricia del Río, Terrible. que en verdad yo decía, bueno, tú puedes ser bastante ignorante en muchas cosas, pero si eres peruano y has vivido pues en una cultura católica, algo te quedará. Pero a mí me parecía que las críticas venían de mucha ignorancia, de desconocer que la iglesia tenía como una obra de misericordia siempre. no lo he leído. ¿Qué cosa dice Patricia del Río? Dice que a mí que me entierren, que si quieren que esparzan las cenizas en el mar y no me voy a prestar a los negociados de la iglesia O sea, para que me lo que obliguen dice a más o vender un menos que de paposa. por sí que alguien fallezca en tu familia ya es suficientemente triste. Y Ah, si sí. te vas a estar preocupándote por los costos de un sepelio, de entierro, no tiene sentido. Que Ahora, más bien se haga lo sí. que quiera. Ahora, en verdad lo que no te dicen es que también los costos de la cremación son bastante altos. Son O sea, bastante más altos incluso que o los... sea, cremación. Claro, yo en verdad, Sí. porque yo tenía a una tía... Ahora, un tú que eres abogado, legalmente no puedo quemar a mi difunto en mi caja china, ¿no? No puedes, tienes que hacerlo, o sea, hay... De verdad no puedo poner leña no, para los puedes. vikingos. Como vikingo no. O como estas películas, una película femenina, unos niños ponen a su abuelo en una balsa y lo ponen al mar, porque él siempre amó el mar. Y uno Sí. que ellos sabían era una especie de No, eso arquero, no se puede. le disparó y se No, quedó ese muerto. Eso no se puede. Y solo los nietos. Ya, vieron, ¿cómo los se hijos hace? A ver. perdidos. En verdad tú tienes que pasar, hay todo un protocolo, ¿no? Que en primer lugar levantar el acta de función. acta de Ya, función. bueno, eso está Y bien. de acuerdo con eso, dependiendo del caso, tú puedes contratar a una empresa que está debidamente constituida y registrada para hacer estos servicios de cremación. Existen algunas empresas, pero no es que tú vas a... Ahora, no, son esas tu de casa. cremación, hay católicas. O sea, o sea, no son empresas católicas. Tú contratas a, por ejemplo, el Pero señor es una Perea, falacia, ¿no? Perea, hay un ingeniero Perea que tiene acá un lugar donde crema, que tiene una capillita incluso, Es un donde cremador. es un crematorio y simplemente el crematorio te entrega la urna con las cenizas. Y ahí tú decides qué hacer con las cenizas. El empresario que crema, ¿cómo se llama? Cremador. Sí, crematístico no creo, es otra cosa. ¿No? Cremador. Pero, pues. pero yo creo que ahí viene un tema, ¿no? O sea, no es O quemador. que haya empresas católicas que No, quieran pues, sacar no. dinero de los fieles, ¿no? O Eso sea, me parece ridículo porque se gasta más plata cremando a la gente que colocándola en un lugar de una sepultura ahora, otra cosa, cristiana. por ejemplo, mis abuelos están en cementerios que son públicos, el de Caime y el de La Pacheta. La pachita de la beneficencia, ¿no es cierto? Es de la Y el beneficencia. de Caime del... Ahí de la igual, ¿no? igual pagas, pero el costo no es tan elevado, ¿no? Hay que decir eso. O sea, Ahora, hay habrá un que pago ver que eso, hacer, ¿no? pero También, es tan o sea, elevado. ¿cómo es eso de los costos? La verdad es que yo no, No, sé. el costo no es tan elevado en la beneficencia, pero sí es un costo que puede sonar un poco alto para otras personas. Pero hay otras alternativas, hay cementerios de menor, si quiere, hasta populares en el Perú. Y en Lima sobre Los todo, Carpatas, ¿no? hay un montón de Los cementerios con En mucho... Hunter, he visto uno en el cerro. O sea, ahí Sí. en Sachaca, Sachaca, Pata, Pata, Caima, Miraflores, Mariano Melgar, y no son Hay cementerios una- gestionados por la ese es iglesia, otro sino tema por la interesante. Hay una municipalidad. ley incluso Claro. sobre Tanto este así tema en los que camposantos. acordémonos pues del mausoleo de los de Sendero Luminoso, Claro. estaba en un cementerio, ¿no? Así Que es. incluso ellos van al Yo cementerio. creo que hay que ¿no? decir unas cositas para que el público se entere, ¿no? A ver, hay cementerios, una pregunta, yo la hago, no lo sé, ¿hay cementerios de la Iglesia Católica registrados como cementerios propiedad de la Iglesia Católica como tal? No, creo que no, no existe De- eso. Hay cementerios de asociaciones que Son católicos. Inspirados son asociaciones de católicos, sí, pero claro, no son asociaciones asociaciones de católicas. católicos. Es igual como que tú tuvieras un cementerio pues de corte, no sé, pues, judía o de corte... Claro, el cementerio islámica. judío en Lima, por ejemplo, el Así es. cementerio inglés, que es de anglicanos, Ah, el y el no Callao, solo va el al británico. cementerio, ¿no? O sea, Tiene va todo al el hecho derecho. de las funerarias, o sea, es un negocio, o sea, para mucha gente es un Claro, negocio. sí, tú igual te vas a morir, la gente se va a morir de todas maneras, como comer. Sí, es un negocio. O sea, no, y no hay que- Claro, y bien Ahora, pronto porque al frente del hospital es donde Ese están negocio de la están muerte. todas las... la mayor cantidad de funerarias y de cementerios. Ya, por eso. Entonces, yo no sé, a ver, señores que nos escuchan,
ya, suena bonito quejarse de esto, suena, que negociaba, además del dolor. Sí, pues que el dolor va a venir a todo, se muere, duele, ya está. La gente se muere, así es. Y de eso no tiene la culpa el cementerio ni la funeraria. De la iglesia. Yo leí hoy día un artículo de le echan la culpa. Galdós, que bueno, nunca leo a Galdós de vez en cuando. Y claro, se ha muerto una tía, está llorando y vienen como buitres. O sea, ya está bien. Es que los buitres tienen un sentido también en la naturaleza, o sea, se comen la carne. O sea, el tipo que viene a ofrecerte un servicio funerario te lo está ofreciendo porque tú lo necesitas en ese momento. O sea, ya, ok, llora todo lo que quieras, pero el cadáver de tu ser querido, perdóname la sinceridad, pero hay que procesarlo. O sea, tiene que seguir un proceso, porque ya, ¿qué lo vas a hacer? ¿Ya? Ya quédate llorando, no hagas nada, ¿no? No hagas nada. O propon algo, ¿no? O propon porque algo, es ya fácil que- decir, Claro. ¿por qué haces este Exactamente. procedimiento? Pero entonces propon otro, porque en verdad, Sí, claro. propiamente, si te pones a pensar, ¿qué vamos a hacer si no con los muertos? Y ahí hay Es un un tema interesante. profundo desconocimiento también de lo que es la liturgia de los difuntos, ¿no? Es- No, pero eso es- sí, no, a ver, digamos. Pero Más eso allá- es más allá. Esto está interesante. Vamos al tema práctico. Sí. Ya. Señores que se están quejando del entierro. ¿Qué hacemos con los muertos? Díganos. Porque Sí, a- vamos a apilar. Además tienes que ver el problema de los difuntos, de los que fallecen y se van quedando sin familiares. Claro. Sí. Entonces pasan 60, Lógico. 70, 80 años y nadie los visita y la gente se sigue muriendo y se va a seguir muriendo hasta que se acabe el mundo. Digamos. Entonces, ¿qué haces ahí? Digamos, ¿no? Todos los días se muere Y alguien. lo que hace la beneficencia es desaparece, me parece, el lugar y ya ese caso se lo asigna a otra persona. Creo que tiene un periodo de Son 50 años. que me son parece. 50 años, me Sí. parece, nada más. O sea, 50 años ya dije, a ver, yo me muero. De 50 años eres polvo. Depende, ya, pues, polvo. claro, Yo pero me si eres acuerdo- boloñés y te van a dejar ahí. Sí. Me acuerdo Si que eres alguna vez vi un ronquito, te Guaso, van a- documental de un cementerio en Tokio, ¿sí? Pero este cementerio era una cosa en la cual tú llegabas y era un cementerio movible. ¿Por qué? Porque como no tienes espacio en Tokio, las urnas o incluso los féretros se ponen como apilados y cuando tú pones el código, baja al lugar donde estás. ¿Me entiendes? Son movibles. O sea, como esos carros. Como los carros que son así. Como las cocheras. Así es. Entonces ahí habría No, que entenderlo dentro de la costumbre japonesa. Y por las necesidades, ¿no? No O sé sea, si el taoísmo, el Están celebrando. Es un ataque. Sí. Están atacando por hablar de un tema complicado. Ya, pero interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los muertos? sé que nos diga Patricia del Río, ¿no? O Galdós, ¿no? O sea, no vengas a No, mí y a la respuesta va a ser, yo creo, lo que cada uno quiera. Y sí, seguro que Ya, no, es que lo que cada tampoco uno es así quiera. porque hay leyes. Un rato. Estamos hablando de la muerte de personas. Estamos hablando de una persona que fue. Primero, el protocolo clásico de la autopsia, todo lo legal. Segundo, también para enterrarlos hay leyes. Sí. Sí. Para Bueno, cremarlos hay leyes. hay un Y lugar. para cremarlos, como bien decimos, ojo señores, atiendan esto. Hay costos. No, Eso a ver, más pasa altos algo. o igual que enterrarlo. Tú envenenas a alguien, y Dios no quiera. Exactamente. Y luego lo mandas a cremar. Exactamente. Nunca nadie Está se entera. perfecto. O sea, hay varias cuestiones que ingresan en este tema, pero que convenientemente nuestros comentaristas tocan. Acabas de tocar un tema que es Punto muy clave. interesante. Perdón. A los que vas a cremar tienen que hacer la autopsia sí o sí. Depende, no, si es que han muerto por una enfermedad Causa natural, me degenerativa, parece no. que no. Pero a ver, tú imagínate, eso es muy peligroso, porque imagínate que después de 20 años se descubre que tuvo una enfermera que estuvo suministrando Lo cuidados y asesinó. que lo estuvo asesinando. Se necesita Si exhumar no, el cuerpo, cremado, claro, ya no hay forma de No, exhumar no el hay cuerpo. Sí. forma de investigar ese cuerpo, no hay forma de ¿Qué investigarlo. cuerpo? Empezamos O sea, por eso. O sea, no Ahora, hay yo forma. creo que el tema pasa por un análisis bien, vamos a decirlo, bien sentimentalista de la situación. Por supuesto. O sea, y es un poco la batalla que se juega en los medios, ¿no? Que es la batalla del sentimiento. Tú ganas la batalla de los Sí. afectos y probablemente no interesa la moral, no interesa lo que enseña una iglesia particular a sus fieles. Interesa lo que tú sientes y lo que quieres imponer a través de ir manipulando los afectos de la gente, ¿no? Claro, vamos al tema doctrinal de la iglesia, y hay un tema sumamente interesante, que como bien comentaba Gonzalo, es un tema pues muy sentimental y poco doctrinal que se ha olvidado. O sea, es decir, se plantea de manera sentimental y se olvida un tema clave. Una de las obras corporales de misericordia cristiana es enterrar a los muertos. Y si vamos más atrás, ni siquiera es cristiana. Si uno lee Antígona de Sófocles, bueno, ¿por qué matan a Antígona? Por enterrar a su hermano, por enterrar a Polínice,
que Creonte no quería que lo entierren, el rey Creonte de Antígona se opone a Creonte y le dice esa famosa frase hermosísima: yo no he nacido para el odio, sino para el amor. Y el acto de amor de Antígona hacia su hermano Polinices es enterrarlo. En las Enterrar a guerras, los muertos en las guerras, es viejo como morirse. en las guerras incluso anteriores al cristianismo se daba una tregua para que Para los que haya enemigos sepultura. pudieran recoger los cuerpos y luego enterrarlos. La cremación se da en alguna Si no cultura. haces eso, es como que dices, acá se acabó todo y no quiero nada más. Sí, porque déjalo que se lo coman. Justamente el gran y el peor desprecio era dejar un cadáver a que se lo coman las aves del cielo. E incluso Eso sería más económico que quemar. muchos grandes ateos de la humanidad que han sido enterrados como ateos han sido enterrados en panteones, ¿no? Eso es también algo paradójico, ¿no? Porque también reclaman un entierro. El entierro es una costumbre que surge ¿Voltaire para dónde está? honrar. No tengo la menor idea. Voltaire no. Napoleón, por ejemplo, sí está en... Le Hôpital de les Invalides. Está Sí, sí, ahí, pero tú tienes que hincarte para ver a Napoleón. ¿Sí? Tú tienes que hacer esta reverencia porque está enterrado debajo del nivel del suelo. Así. Sí, los franceses bromean que tú siempre tienes que hacer reverencia para ver a Napoleón. Bueno. Consiguió eso incluso después de muerto. Tema interesante, ¿no? Quemar. Ahora, si vamos al tema de la iglesia lo que ha hecho, queridos amigos, que ven, los 4 amigos que tenemos, que ven, Que son otros 4, no dos otros amigos. de tíos, la iglesia no ha dicho nada que no haya dicho antes. Nada, Así es. nada nuevo. Es el mismo rollo. La iglesia ha eliminado el lipo. El limbo nunca ha sido doctrina oficial de la iglesia. Creo que eso hay que dejar claro, y- ¿no? Las cosas doctrinales no pueden... Y la eterna novedad, parece que la eterna novedad del cristianismo ahora es el eterno desconocimiento del cristianismo. Sí, claro. El cristianismo siempre fue una novedad porque la nueva siempre, el evangelio siempre fue una nueva, No, una buena y- nueva. Pero ahora es el profundo desconocimiento de muchos católicos que se confiesan católicos, Sí. pero que ignoran su fe porque en el momento de la preparación de confirmación, en el momento de preparación para su matrimonio, no hubo algo. No, Gonza, pero más allá de eso, yo lo que veo en muchos periodistas es mediocridad. Si yo voy a hablar de un asunto, por lo menos saber. Sí, sí, Punto. Yo no le voy a poder hablar de los musulmanes sin datearme un poco. Así es. Haz tu tarea, Patricia del Río. Haz tu tarea, Galdós. No, y además es Haz tu reducido, tarea. o sea, aunque lo que pasa es que el juego es bien sutil, ¿no? Porque se invoca aparentemente cuestiones de fondo como los derechos, ¿no? Se invoca aparentemente cuestiones de La fondo como la economía, libertad de los personas, los impuestos, como los sí. impuestos, como la economía, pero en el fondo son, no sé, como los mensajes estos que aparecen en Facebook de Coelho, que no dicen absolutamente nada, Claro. pero que están llenos de palabras, lo que decías Así es. en tu blog, ¿no? Que no dicen absolutamente nada, Sí. ¿no? Y eso es peligroso porque, y mirando el tema hacia muchos católicos, yo leí el Facebook de un amigo y decía, yo soy muy católico y respeto mucho al Papa, decía, ¿no? Pero que me perdone en este caso, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Y cuando ya está muerto, ¿cuál es tu poder de decisión? O sea, Ahí, primero, ¿no? sí. Y otro, ¿cuál es tu nivel de formación respecto al católico? Si tienes dudas, pues las absuelves. O sea, nadie te va a Sí. votar de la iglesia porque tengas dudas Es que, respecto al ¿sabes qué? tema. Hay que empezar a ¿no? cuestionarnos algunas cosas, o sea, no podemos seguir la corriente de los medios porque no necesariamente van a decir la verdad, tenemos que buscar mejores fuentes, ¿no? Claro. Y más allá de eso, también, y ahí tengo un puntito que decirle a todos los que tienen algún familiar que acaba de fallecer, respeten su voluntad. O sea, a mí me llama mucho la atención que muchas personas entierran abuelos, padres, que eran profundamente católicos, piadosos, creyentes, que tal vez por circunstancias ajenas a ellos no pudieron comunicar su deseo de cómo ser enterrados, y por esto de que viajan y están en otros lados del mundo, los hacen cremar y se los llevan. Pero si le hubieras preguntado a tu papá, que fue cargador del Señor Milagros, hermano caballero de San Sepulcro, tu papá tal vez hubiera dicho, oye, hijo, a mí me entierras de verdad en un cementerio y me vas a visitar. Pero me parece que también es un poco esa actitud egoísta de asumir que el cuerpo de mi papá me pertenece y yo hago con él lo que me da la gana, sin importarme si él fue un hombre piadosamente Y católico. una última cosa, si es que alguien quiere donar sus órganos, déjenlo donar sus órganos. O sea, se necesita muchas veces. Yo digo, yo sigo a donar mis órganos.
El oído no, pues no sirve. Uno nunca sabe, ¿a quién le Bueno. puede ser? Eso, señores, eso. Cualquier cosa escríbanos a ver qué piensan de esto, ¿no? Esta discusión ha sido la muerte. Sí. Tíos.